Pensaba en la perspectiva desde la cual abordar esta porción. Son solamente 3 versículos los que vamos a considerar el día de hoy. Y pensaba, en la vida cristiana y hacía una reflexión en cuanto a la vida cristiana siendo el traslado de A a B, de un punto a otro. Cuando tenemos un encuentro personal con Jesucristo, comienza, como la mayoría de nosotros sabemos, una nueva vida, un nuevo trayecto, una nueva jornada, pero es una jornada que toma tiempo, ¿verdad? Llegar desde un punto hasta el otro, y creo que se ilustra perfectamente. De hecho, está escrito por esa razón para ilustrarnos el traslado de A a B, como cuando el pueblo de Israel salió de la esclavitud en Egipto. La gran mayoría de nosotros conocemos, ¿verdad?, ese momento en la historia en el cual el pueblo de Israel sale hacia su tierra, la tierra prometida, aquello que Dios les había prometido. Pero en el transcurso de A a B, así como fue en el pueblo de Israel hace tiempo y como sigue siendo el día de hoy en nuestra experiencia, ir de A a B tiene un montón de bemoles, como si fuera una partitura, en el camino. Y nos encontramos en el trayecto con muchas circunstancias o situaciones que son o que pueden derivar en adversidad, en contratiempos, en luchas, en oposición para que no llegues a B. Y obviamente, pensando en esto, no podemos pasar por alto una verdad, que llegar a B depende enteramente de Dios. No vamos a llegar allá por nuestra propia fuerza, por nuestro propio esfuerzo. Cuando pensaba en esto, ¿verdad?, recordé, por ejemplo, esta novela de la cual he hecho referencia tiempo atrás, la novela de El progreso del peregrino. Si no la has leído, pues tienes que leerla una vez en tu vida, no importa que no la repitas, pero sí tienes que leer El progreso del peregrino, esta novela del 1678, publicada en 1678 por Juan Bunyan, este escritor, ¿verdad?, del siglo XVII, que en esta novela relata precisamente eso, el traslado de un punto a otro del creyente y de todas las dificultades, adversidades, contratiempos que un creyente vive a lo largo de su carrera, a lo largo de su peregrinaje. Y ayer por la mañana, tratando todavía como de enfocar el punto de hoy, desperté muy temprano por un café que tomé antier, equivocadamente que tomé antier. A las 4 de la mañana ya estaba yo así, pero como si fueran las 2 de la tarde. Y llegó a mi mente el recuerdo del momento en el que mi familia y yo salimos. Digo mi familia, pues éramos solamente en ese momento Jimena, con 2 meses de edad, Jimena, mi esposa y yo, salimos de nuestra tierra, de Cuernavaca, para llegar aquí a esta ciudad, hace ya casi 28 años. Y tengo muy presente el momento en el que en el aeropuerto, en ese entonces funcionaba el aeropuerto de Cuernavaca y tenía vuelo aquí a Tijuana. Veníamos, sí, en un plan así de… ¿Algunos han escuchado del Borras? Yo no sé quién es el Borras, pero es un dicho, ¿verdad? No sé si en el interior solamente, pero cuando dicen se aventó como el Borras, o sea, es como sin pensar, sin saber, sin medir, sin calcular. Pues así tu servidor, sigo siendo inmaduro, pero en aquel entonces era mucho más. Nos aventamos como el Borras y tomamos un vuelo, ¿verdad? Lo planeamos unos 6 meses antes, avisamos a la familia, a mis suegros que aquí están, a mis papás, que emprendíamos un viaje de vida, ¿no? Recién casados, Vero todavía estaba embarazada de Jime, y dijimos, vamos a Ensenada. Yo no conocía esta ciudad, ni siquiera en mi mapa, ¿verdad?, sabía que existía este puerto, ahí me perdonan los que son de aquí, pero hace 30 años era muy inusual, ¿verdad?, muy raro que alguien mencionara esta ciudad. En fin, es una historia larga, un cuento largo, pero lo que sí estoy muy claro en cuanto a esos recuerdos es que estaba yo junto con mi esposa y Jimena, de 2 meses de edad, en el aeropuerto de Cuernavaca. Subimos al avión, nos habíamos despedido de nuestros padres que estaban ahí en el aeropuerto junto con otra familia, amigos nuestros también, entre lágrimas y todo. Nosotros obviamente con mucha expectativa, siendo jóvenes y viendo el futuro, etcétera, subimos muy emocionados. Lo primero que me encuentro en el avión es estas revistitas que venían antes, ¿verdad? Las revistas que venían antes en el avión. Y hay una frase ahí que al día de hoy, casi 30 años después, sigo recordando porque en ese momento creo que la absorbí como una esponja y no la dejé ir
me marcó por algunos años, sobre todo los primeros años. Decía, es de todos empezar, pero terminar define a un hombre de carácter. Y entonces ahí tienes a tu servidor con escasos 22 años, con mucho valor y como el Borras, ¿verdad? No, este viaje, ¿verdad? Que era un viaje sin regreso, tiene que terminar bien. Nos tiene que ir bien allá y le voy a echar todas las ganas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esa frase me quedó así como, no puedo permitirme regresar aquí, a esta ciudad, sin haber hecho vida exitosa, ¿no? Quién sabe en ese momento lo que implicaría para mí el ser exitoso. Pero dije, no podemos regresar con la cola entre las patas. Entonces llegamos acá y el resto es historia. Pero 1 o 2 años después me di cuenta que eso de que, ¿verdad?, define al hombre de carácter no me duró ni 3 meses, porque desde que llegamos aquí, los primeros meses batallando con el famoso clima ensenadense, con nuestra hija muy enferma el primer año porque el clima le cayó de la patada, yo preguntándome qué estoy haciendo aquí, con un trabajo que pues no, en fin. Y casi 30 años después, si veo hacia atrás, no puedo considerarme un hombre de carácter en este sentido de salir adelante porque eres un hombre de carácter. Solamente puedo decir que si no hubiese sido por la gracia de Dios, pues ninguno de nosotros llegaría a B. Llámese B en este sentido de lo que vamos a considerar hoy la vida eterna. Llegaremos allá, o llegas a donde estás, o avanzas a donde Dios te permite que llegues por su gracia, por su favor sobre ti, por su misericordia. Sin embargo, y es aquí donde vamos a derivar en el tema de hoy, que si bien es cierto que llegamos a B por la provisión divina, por la gracia divina, eso nunca va a echar por tierra la responsabilidad personal. Lo que cada uno de nosotros debe ejercer o desarrollar mientras Dios nos lleva de A a B. Las demandas, los requerimientos de Dios para la vida de un creyente son los mismos que fueron, por ejemplo, para el pueblo de Israel. Hubo cosas que Dios demandó de ese pueblo que salió de la esclavitud, hubo instrucciones que se le dieron a ese pueblo que salió de Egipto, sí, para llegar a la tierra prometida. Es la provisión de Dios, es el milagro de Dios, es el poder de Dios para llegar allá, pero hay una responsabilidad personal que cada uno de nosotros debe absorber, debe considerar, y lo que vamos a hacer en esta mañana es considerar cuál es la responsabilidad mía en este tránsito entre estos 2 puntos en los que ya me encuentro. Y me encantaría hoy no solamente hablar a aquellos que ya están en este tránsito de A a B, quiero también dirigirme a aquellos que ni siquiera han comenzado y que por alguna razón creo que estás aquí para saber y escuchar que necesitas comenzar tu viaje, tu recorrido con Cristo, porque te quiere llevar a B, te quiere llevar a un puerto seguro, te quiere llevar a que tengas la vida eterna. Vamos a abordar esta porción de 1 Timoteo capítulo 1 versos 18 desde esta perspectiva de este trayecto, de este viaje. Y obviamente hay aquí también un elemento básico en la porción de hoy, que es el hecho de que Timoteo está siendo instruido por Pablo, de lo cual hablamos ya en la primera sesión. Desde la primera sesión, ¿verdad?, sentamos bases de cuál es el objetivo de esta carta. Pero si no estuviste aquí, entonces te digo rápidamente, en la iglesia de Éfeso, en la provincia de Macedonia, hay una situación que se necesita corregir. Hay problemas dentro de la iglesia, como los hay y los ha habido en todas las iglesias de todos los tiempos, de todo lugar, y nunca ninguna iglesia será la excepción de enfrentar n número de situaciones. Y entonces Pablo deja ahí a este joven Timoteo porque es la persona idónea. Ninguno, como leímos en su momento, ninguno como Timoteo a quien Pablo pudiera con toda confianza delegar la responsabilidad de corregir las cosas que estaban aquí en esta iglesia de Éfeso mal, que estaban torcidas y que necesitaban ser redirigidas. Así que comienza Pablo a dar instrucciones. Lo vimos desde la primera sesión, en el verso 4, 5 creo del capítulo 1, le dice, corrige, no permitas, ¿verdad?, que la gente se desvirtúe en cuanto al evangelio, en cuanto a estas ideas, etcétera, etcétera. Ya desde la entrada en la carta, Pablo le da las recomendaciones a Timoteo de lo que tiene
qué hacer. Y a partir del capítulo 2, o sea, de la próxima semana, los deberes comienzan uno tras otro, uno tras otro. El haz esto, haz aquello, corrige, enseña, reprende, etcétera, etcétera. O incluso los nos, no hagas esto, no hagas aquello, no permitas estas otras cosas. Así que es una carta enteramente instructiva, y aunque sí es dada a un hombre, en este caso Timoteo, que está afrontando la gran tarea de dirigir una comunidad, todo lo que se dice aquí a él se nos dice a nosotros, indistintamente de que tengamos o no una responsabilidad sobre otras personas. Es altamente aplicable a nosotros. Por eso es que en esta mañana este enfoque que quiero también darle en cuanto a lo representado aquí es la vida cristiana en su totalidad, viajando de A a B. Lo primero que quisiera que viéramos es 3 aspectos en los cuales vamos a dividir esta porción en cuanto a nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad primeramente en cuanto a la instrucción recibida. Número 2, nuestra responsabilidad en cuanto a nuestra fe. Y número 3, nuestra responsabilidad en cuanto a nuestra conciencia. Podemos repetir, es instrucción, fe y conciencia. ¿Lo puedes repetir conmigo, por favor? Instrucción, fe y conciencia. Es que si te memorizas estas 3, casi que cuando te vayas, esto se llama un bosquejo, para los que ya estudiaron segunda milla saben de qué hablo, pero el bosquejar así nuestra porción de 3 versos en 3 partes nos va a permitir que cuando salgamos de aquí, digamos, ¿qué fue lo que dijo? Pues entre tantas cosas que se dijeron hoy, pero si tú las ordenas en tu mente en estos 3 momentos que vamos a transitar, que el primero es, y el segundo es, y el tercero es conciencia, ya vas a poder ordenar todo lo que comiences a recordar, y cuando lo observes aquí en el pasaje, te vas a dar cuenta de lo que hay. Ahora, en cuanto a la instrucción, la fe y la conciencia, antes de arrancar, quiero decirte que esta es la expectativa que Dios tiene de nosotros. Vuelvo a ir un poquito atrás solamente para reafirmar este concepto. Ir de A a B depende enteramente ¿de quién? De Dios, de su gracia, de su favor, de su misericordia. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Lo cantamos hace un momento. Y conecta las cosas que cantas, las cosas que lees, las cosas que oyes. No yo, sino Cristo. ¿Te acuerdas? ¿Esto qué quiere decir? No es por mi fuerza. Pablo lo expresa también en: no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Ya nos quedó claro eso. Dices, ok, pero como dijimos también, eso nunca echa por tierra la responsabilidad personal. Es decir, mi respuesta, aquello, mi deber. Y por lo tanto eso se convierte en la expectativa de Dios para nosotros. ¿Qué es una expectativa? Sino lo que esperas. Expectativa es eso, espero algo. Suponer que Dios no tiene ninguna expectativa en el creyente, que el 100% de lo que sucede para que llegues de A a B depende de Él, sin que tú hagas lo que te corresponde, no lo encuentras entre Génesis y Apocalipsis, al menos no lo encuentras. Porque siempre Dios ha esperado algo de nosotros. Por eso nos da mandamientos, instrucciones, preceptos, prescripciones, órdenes o como lo quieras llamar. Nos las da porque espera que las obedezcamos. Y entonces desde ahí se establece este principio: Dios espera algo de nosotros. Dios tiene una expectativa de nosotros en cuanto a nuestra respuesta a su provisión y a su gracia. Vamos a ver entonces qué es lo que espera Dios de mí en cuanto a la instrucción. Vamos a ver el verso 18, por favor, de 1 Timoteo capítulo 1. Fíjate que hoy vamos a ver 3 o 4 porciones de la Escritura, pero gracias a Dios hoy todas están cerquita, a 1 página, 2 páginas de distancia. Así que sí, hoy te invito a que abras tu Biblia ahí en 1 Timoteo capítulo 1 y vas a viajar solamente 2 o 3 páginas. No te voy a llevar como en otras ocasiones por un montón de pasajes. Dice el verso 18: Timoteo, hijo mío, te doy estas instrucciones basadas en las palabras proféticas que se dijeron tiempo atrás acerca de ti. Espero que te ayuden a pelear bien en las batallas del Señor. Lo que resalta aquí, estamos en el punto de cuál es mi respuesta o mi responsabilidad ante la instrucción recibida. Lo primero que tenemos aquí es esta relación paternal
entre Pablo y Timoteo, de lo cual hablamos en la primera sesión. Timoteo era no solamente un discípulo para Pablo, Timoteo era como un hijo para Pablo. Incluso se llega a referir a él en algún momento como mi verdadero hijo en la fe. Y hablamos de la genuinidad, ¿te acuerdas? Mi genuino hijo en la fe. Es alguien que prácticamente se duplica de mí. Es lo más parecido a mí. Cometeríamos un error en esta ocasión si no personalizamos la escritura a nuestra propia experiencia. No nos podemos ir de aquí pensando o suponiendo que, ay, qué bueno que Pablo le escribió estas cosas a Timoteo, ¿no? Mucho menos pensar en, qué bueno que mi marido hoy accedió a venir, ojalá que escuche y que atienda. Es para ti y no es para nadie más. Así que, ¿qué te parece si ahí donde dice Timoteo, hijo mío, le pones tu nombre? Si tú tomas notas en tu Biblia, si quieres no le taches Timoteo para que no sientas que, ¿verdad?, te vas a condenar, pero arriba ponle tu nombre. Donde dice Timoteo, ponle ahí tu nombre. Y yo le voy a poner mi nombre hoy. Voy a procurar el día de hoy hablar todo esto en primera persona, porque a veces cuando predicamos se nos hace muy fácil, muy fácil decir, ¿escuchan? ¿Entienden? ¿Comprenden? Pones siempre hablar de lo que quienes te escuchan tienen que hacer. Pero vamos a hablar todos y pensar todos en primera persona, ¿te parece? Entonces, Juvenal, hijo mío, no hay una distancia como si fuese una relación laboral o empresarial o de un amo a un esclavo que es un ajeno. No, le está escribiendo un padre a un hijo para darle instrucciones. Timoteo es joven, como ya vimos. Pablo tiene toda la experiencia del mundo y no quiere otra cosa sino que Timoteo a lo largo de su caminar escuche las instrucciones que alguien que ya caminó puede aportar. Cuando, volviendo tal vez un poquito al ejemplo de cuando mi esposa y yo salimos de Cuernavaca, 6 meses antes, cuando le avisamos a la familia que veníamos para acá, obviamente fue, ya ni te platico, emocionalmente fue toda una aventura salir de allá, porque nosotros recién casados, 22 años, Vero embarazada y sin un plan. Hoy si mis hijos o si tus hijos te dijeran algo así, oye, pues me voy a ir a vivir a donde sea. ¿Y qué vas a ir a hacer allá? Pues no sé. ¿Y quién te va a recibir allá? No, pues nadie. Así, literal, así es, porque así llegamos aquí. Pero ¿de qué vas a trabajar? Pues ahí veremos, dijo el ciego. ¿Cuánto dinero llevas? 30,000 pesos. No te estoy hablando del hijo que se va por estudios, que todavía sigue dependiendo de papá. Aún así te quedas preocupado, ¿verdad? Con papá. No, es el hijo que ya se casó, o la hija que ya se casó, que ya son harina de otro costal y que emprenden vida en un lugar extraño, ajeno, lejano y no saben ni qué van a hacer. Van sin plan, no hay una planeación, en fin. Pablo le está queriendo dar a Timoteo todas las instrucciones necesarias para que Timoteo camine de una manera no solamente funcional, sino efectiva. Trayendo esto a nuestra experiencia, las instrucciones que Dios nos da a lo largo de su palabra tienen ese fin, de que puedas transcurrir de A a B, sí, bajo su provisión, bajo su gracia, pero sabiendo cuál es la responsabilidad que tú tienes que desarrollar a lo largo del camino, porque la vida cristiana no es como esta historia que te estoy platicando. La vida cristiana es un caminar con mucha instrucción, porque lo que menos Dios quiere es que tú y yo fracasemos en el camino. Por eso nos da el ABC. Hay un programa radial por internet que escucho muy frecuentemente, son devocionales diarios, y este hombre que es colombiano siempre se refiere a la Biblia como el manual de instrucciones de Dios, el manual de instrucciones de Dios. Y él mismo menciona lo que he escuchado en otros ámbitos, de que dicen, es la palabra de Dios, no es el manual de instrucciones, no es un manual, es la palabra de Dios. Y digo, sí, en un sentido básico, fundamental, es la palabra de Dios, pero en la práctica se traduce en un manual de instrucciones. Porque tenemos
todas y cada una de las directrices que necesitamos en la vida para poder llegar a el lugar al que el Señor nos quiere llevar. Ahora, no se trata solo de llegar, como decía José Alfredo, ¿no? ¿O quién decía? Porque hay que saber llegar, ¿no? Podemos llegar así como alguien dijo, creo que hace 15 días, ¿no? De panzazo, no, fue hace 8 días en Tijuana, ya se me cruzaron los cables. Pero pues, llegar de panzazo, ¿no? Llegué por la gracia de Dios. No creo honestamente que sea el plan de Dios para nosotros que lleguemos a la meta, todos, no sé, dame un adjetivo. Échale, así, ¿qué más? Puro hados, yo nada más aquí oigo hados, no sé qué dijeron, pero así, revolcados, o sea, no se trata, creo yo, porque no es el plan de Dios. El pueblo de Israel, fíjate bien, llegó así. De hecho, ni siquiera llegó la totalidad de los que salieron de Egipto, ¿te acuerdas? Era un plan, en el plan de Dios era que llegaran pronto. Es un viaje que algunos dicen en 40, 50 días se recorre esa distancia entre Egipto y la tierra prometida. Ese era el plan de Dios. Recién llegaron, mandar a los espías, ahí estaba la tierra, por su incredulidad. Ahorita vamos a ir al B, no al B, pero sino al punto 2, que es la fe. Por su incredulidad fueron regresados a dar vueltas en el desierto durante ¿cuánto tiempo? 40 años. No significa que estaban a 40 años de distancia. La distancia era muy poca. Y los que llegaron allá fueron muy pocos en relación a los que salieron de Egipto. Entonces no es solamente llegar a la meta, sino que recibamos la instrucción y sigamos, ¿verdad?, el ABC de lo que Dios nos da. Ahora, ahí en el verso 18 dice: Timoteo, hijo mío, y te hablaba de esta relación, ¿verdad?, que hay. Te doy estas instrucciones, y me llama la atención aquí que la palabra instrucción, que en algunas otras Biblias viene como mandatos, ordenanzas o encomiendas. De hecho, la palabra griega para aquí que se utiliza para instrucciones, parangelias, y es precisamente la que define un encargo o una encomienda. Es un instructivo, sí, pero no es un manual de sugerencias. La Biblia no es un manual de sugerencias. La Biblia es un manual de instrucciones que tienen como telón de fondo el mandato, el precepto, el encargo, la encomienda. Es la expectativa de Dios, lo que Dios espera, que esto que está aquí te acompañe todo el tiempo. Dice ahí, pues te doy estas parangelias o te doy estas encomiendas, Timoteo, dice, basadas, en algunas otras versiones se traduce como basado, es decir, como Pablo dando las instrucciones de Timoteo, porque él se basa, dice, en las palabras proféticas que se dieron tiempo atrás acerca de ti. Ciertamente hay encomiendas específicas y hay encomiendas generales. Hay mandatos que son específicos y hay mandatos que son generales. Hay misiones que son específicas y finalmente hay toda una gama, ¿verdad?, de instrucciones que son generales, que nos obedecen a todos. Pero en este caso, en el caso de Timoteo, hay una misión particular y menciona aquí Pablo que le da todas estas instrucciones, estos encargos, dice, me baso en lo que se dijo de ti en algún momento. Y mira, ahí en el capítulo 4 del mismo 1 Timoteo, solamente ahí una página adelante, ahí en el capítulo 4, verso 14, sí. Fíjate lo que observa, nos da la pista de lo que pudo haber sucedido en el momento en el que se dijeron esas palabras proféticas hacia Timoteo. Dice en el verso 14, no descuides el don espiritual que recibiste mediante la profecía que se pronunció acerca de ti cuando los ancianos de la iglesia te impusieron las manos. Y si avanzas una página más en 2 de Timoteo, en el capítulo 2, en el verso 6, Segunda de Timoteo 1:6, una página adelante, Segunda de Timoteo 1:6, dice, por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse las manos.
Tratemos de hacer, y digo, pues finalmente vamos a imaginar cómo pudo suceder ahí en ese momento lo que se está refiriendo acá en el verso 18 del capítulo 1, que en algún punto, en algún momento, Pablo y otros líderes de la iglesia oraron por Timoteo y le impusieron las manos. La imposición de las manos, de lo cual hablaremos ya en el capítulo 4 acá, tiene que ver expresamente con la delegación de autoridad. No es imponerle las manos nada más para orar por él, no, es el simbolismo de la delegación de una autoridad. Quiere decir que Timoteo, en este caminar, ¿verdad?, como discípulo, había llegado ya a un punto de madurez en el que se le delegaría responsabilidad sobre otros, pero para que se le delegue responsabilidad sobre otros se le tiene que también delegar autoridad. Y entonces hay un momento en el que Pablo, junto con los otros ancianos, pusieron las manos sobre él para darle esta autoridad, esta delegación de autoridad y responsabilidad. Y cuando eso pasó, alguien, pudo haber sido Pablo o alguien más de entre estos ancianos, que habló una profecía en cuanto a Timoteo. ¿Qué decía esta profecía? Acompáñame en ningún lugar, porque no está escrito. Mira, y luego varios así como, ¿dónde? ¿Qué dijo? Pues no hay una referencia, no hay ninguna referencia a qué fue o cuáles fueron las palabras que se dieron hacia Timoteo. Pero lo que se haya dicho definió de alguna manera lo que Timoteo haría en lo posterior. Y dijo Pablo, todas estas instrucciones te las doy y me baso para dártelas. Creo que lo que expresa ahí Pablo es: tengo la confianza de que eres la persona indicada para esta tarea, porque todos escuchamos lo que se dijo de ti aquel día. Por eso en el capítulo 4, ¿verdad?, y en el capítulo 1 del segundo libro dijo: no descuides el don que te fue dado mediante la imposición de nuestras manos, el día que oramos por ti y te impusimos las manos o te delegamos la autoridad. Porque había en Timoteo una misión específica. Pero creo yo que todos tenemos una tarea particular en cuanto a la instrucción, aun cuando no sea específica. Puede que no haya personas, ¿verdad?, bajo tu responsabilidad, pero sí tenemos todos el testimonio del Espíritu en nuestro corazón de que tenemos la capacidad de desarrollar o de responder o corresponder a las instrucciones que Dios nos ha dado. Nadie puede decir, y pues no sé si es la buena o la mala noticia, pero nadie puede decir que no puede seguir las directrices que Dios le ha dado. Nadie puede, ninguno de nosotros podemos decir: es que la vida cristiana es demasiado difícil, no es lo mío, no es para mí, son estándares demasiado altos, están fuera de mi alcance. Ninguno de nosotros puede decir eso. Todos tenemos la responsabilidad ante la instrucción de responder a ella en obediencia. Mira, para cerrar este primer punto, si hiciéramos la pregunta: ¿cuál es mi responsabilidad ante la instrucción que Dios me da en su palabra? En el mismo 1 Timoteo, capítulo 5, verso 21, nos da la respuesta. ¿Qué dice el verso 21? ¿Lo podemos leer todos? No, hombre, si así leían en la primaria, les pusieron 10 porque iban en la primaria. ¿Lo podemos leer otra vez todos? Eso. Al final del verso, obviamente nos dice el contexto de sin tomar favoritismo por las razones que viene explicando, pero el principio que está ahí es: te ordeno delante de Dios que obedezcas la instrucción. Si le pusiste tu nombre al verso 18,
Juvenal, hijo mío, o Lupita, hija mía, Felipe, hijo mío, Roberto, hijo mío, como sea tu nombre, y lo conectas con el verso 21 del capítulo 5, tenemos que las instrucciones que Dios nos da en su palabra, te lo dije hace un momento, no es un manual de sugerencias. Vas a ser trasladado de A a B, pero espero de ti, Juvenal Martínez Landa, espero de ti, verso 21, que obedezcas todas las cosas o todas las instrucciones que te estoy dando. ¿Qué dijo Jesús en cuanto al discipulado? Si me aman, guarden mis mandamientos. Esa es, creo que, nuestra responsabilidad primera ante la instrucción. La segunda expectativa de Dios, lo que se convertiría en nuestra responsabilidad, mi responsabilidad, es en cuanto a la fe. Regresamos al verso 18 y el verso 19. Dice la Nueva Traducción Viviente: aférrate a tu fe en Cristo. Retén, mantén, posee, ten, todos estos sinónimos, ¿verdad?, de retén la fe en Cristo Jesús. Y esto pudiera parecer algo como que muy obvio, ¿verdad? Estás hablándole a un creyente. Estamos aquí porque somos creyentes. Y mira, la fe, creo que en eso estamos todos de acuerdo, es un elemento vital en la vida cristiana. La fe es como, ¿te acuerdas de esta parábola en Mateo capítulo 25, ¿no? La parábola de las 10 vírgenes que no tuvieron aceite cuando el novio llegó. Y tú puedes escuchar, no sé, 10 o 20 posturas o conceptos diferentes de qué simboliza el aceite, ¿no? ¿Qué representa el aceite? Y algunos, ¿verdad?, incluso sugieren que es el Espíritu Santo. ¿Sabes? No tiene ningún sentido fuera de la fe que otra cosa que no sea la fe represente el aceite en las tinajas de estas 10 vírgenes. Yo te animo a que leas la parábola de las 10 vírgenes desde esta perspectiva y va a cobrar todo sentido, porque si fuese el Espíritu Santo, dice la Escritura que el creyente es sellado con el Espíritu Santo y Él es la garantía hasta el final. Pero cuando la Escritura habla de la fe, todo el Nuevo Testamento habla de la fe, la invitación siempre es la misma: reténla, 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 manténla, abrázala y no la sueltes, porque se puede apagar. La fe se puede apagar. Y nuestra responsabilidad ante la fe es mantenerla de principio a fin. ¿Sabes? De todas las virtudes espirituales en una persona, en un creyente, cada día estoy convencido más de que no hay virtud más atacada que la fe. ¿Qué pasa si un creyente pierde, no sé, se desanima? ¿Qué pasa si se enfría su amor? ¿Qué pasa si es rebelde, si no obedece? En todas y cada una de estas cosas, siempre pudiéramos decir, ¿verdad?, que a pesar de que venga la disciplina de Dios, etcétera, siempre hay una solución al problema. Pero te pregunto, ¿qué pasa si pierdes la fe? De hecho, dice la Escritura que somos salvos por medio de la fe, que sin fe es imposible agradar a Dios, que el justo vivirá por la fe. Y la fe es el tema, no solamente en el Nuevo Testamento, en toda la Escritura, la fe es el elemento fundamental. Cuanto más en el Nuevo Testamento, que es creer, 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 la fe, la fe, la fe, la fe. Por lo tanto, ninguno de nosotros pudiéramos en este trayecto de A a B
perder la fe. Es lo que perdió el pueblo de Israel. Mucho del pueblo de Israel, lo que perdieron en el camino fue su confianza en Dios. Analiza esa historia, observa esa historia y te darás cuenta que todo fue un asunto de fe. Y la indicación para Timoteo en su misión, y la indicación para ti, la indicación para mí, indistintamente de que tengas 20 años como creyente o que no tengas ni siquiera todavía un día o que te falte media hora, porque espero que no te vayas de aquí sin haber comenzado tu caminar con Cristo, es de fe, de principio a fin. Me encantaría como ampliar el asunto de la fe, pero fíjate, vamos a economizar el tiempo. La semana pasada, curiosamente, que no estuve acá con ustedes, fui invitado a Semilla Tijuana a compartir y están estudiando verso a verso allá también, y el pasaje que correspondió fue Mateo 26, creo, y hablé de la fe. Bueno, correspondía más bien el tema de la fe, porque ahí apareció un personaje muy interesante del cual no te voy a hablar, pero para quienes están registrados en el chat de Semilla Noticias de WhatsApp de la congregación, hoy por la noche o mañana temprano les voy a enviar el link del audio de lo que revisamos allá. Te animo así, te exhorto, te invito, te suplico, escucha lo que hablé allá para que puedas conectarlo con esto. Porque ahí de lo que hablé, de una manera así como general te lo comento hoy, es de la revisión que el creyente tiene la obligación de hacer en su propio corazón en cuanto a si la fe que crees tener es genuina o no. Porque pudieras tú suponer que eres creyente, o pudiera yo, perdóname, ya ves, te digo que uno siempre cae en esa trampa, pudiera yo creer que la fe que tengo es una fe genuina, simplemente por hacer lo que hago como un pastor. Dices, no, o sea, pastor, no, casi que te pones de pechito de no, pastor, yo sí tal vez, pero usted jamás. Bueno, el personaje del cual hablé hace una semana es Judas. Y Judas durante 3 años, acuérdate que pasó inadvertido, que era un incrédulo. De hecho, así le llamé a la enseñanza de la semana pasada, un creyente incrédulo. Es un oxímoron, yo sé, pero me gustó porque define perfectamente la persona de Judas. Cuando Jesús, ¿verdad?, le dijo, lo que vas a hacer, hazlo ahora, porque tú me vas a traicionar, porque nunca fue un creyente genuino. Dice que hasta los discípulos dijeron, yo creo que lo mandó a comprar algo para dar a los pobres. Por aquí no le pasaba nada. No estoy diciendo que yo soy Judas, ya vi caras así de, no, pastor, no me diga eso. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Que según la Escritura, lo que vas a escuchar en esa plática, tenemos la obligación cada uno de nosotros de examinar nuestra fe, de poner a prueba nuestra fe, si nuestra fe es genuina o no. Obviamente Pablo no está poniendo en tela de juicio la fe de Timoteo, pero, a pesar de que sea genuina, le dice, tienes que retenerla, retén tu fe. Esto no es una sugerencia. Y si Pablo, siendo ya un hombre viejo en la fe, a punto de terminar su carrera, le dice al joven, retén tu fe, manténla, cuídala, ¿por qué crees que se lo dice? Porque a lo largo de toda su vida ha visto a muchos, como él mismo relata más adelante, que naufragaron en cuanto a la fe, que muchos ya se quedaron a medio camino, que muchos que parecía que tenían una fe firme, la abandonaron también. Si tú lees la novela, ¿verdad?, de Juan Bunyan, te darás cuenta que como cristiano, que es así el personaje principal, hubo otros que también salieron de A para B y quedaron tendidos en el camino. La expectativa de Dios, que se convierte en mi compromiso para con Él en cuanto a la vida cristiana, es retener mi fe. Y tengo que comenzar por considerar si la fe que tengo y la fe que profeso es una fe genuina. Si no estoy colgado del cable en la fe de alguien más. Puedes estar colgado de la fe de tus papás, puedes estar colgado de la fe de tu marido, de tu mujer, no sé, incluso de la ajena. Puedes estar colgado de la fe incluso del pastor. ¿Por qué? Porque el día que el pastor deje de creer, pues dices, no, yo ya. ¿Qué pasa cuando un líder espiritual cae y otros caen? ¿Cuál es la ecuación ahí que tiene fácil solución?
Pues que todos aquellos que cayeron estaban colgados de una fe ajena. Así de sencillo y así de simple. ¿Cómo alimento la fe? Por oír la palabra de Dios. Dice la Escritura que la fe viene por oír la palabra de Dios. Así que creo que una de las cosas que pudiéramos hacer para abonar a nuestra fe es ir a la palabra de Dios. Y entonces aquí fíjate que no solamente dice retén la instrucción, sino que la instrucción misma es alimento para la fe. Retén la instrucción, guíate por la instrucción, obedece la instrucción, pero también la instrucción te va a ayudar a ¿qué? A que tu fe crezca. El tercero y último, la tercera y última expectativa de Dios para aquel que comienza su trayecto, su viaje de A a B, dijimos que es la conciencia. Como dicen los pilotos, ¿verdad? Abróchese los cinturones porque va a haber turbulencia. No te digo que vamos a aterrizar ya, porque ya sabes que cuando el pastor dice ya voy a terminar, falta mucho tiempo. Ahí en el verso 19 que estábamos considerando, dice en primer lugar, aférrate a tu fe, luego dice, y mantén limpia tu conciencia. Dios de mi vida, mantén limpia tu conciencia. ¿Qué es la conciencia? Vamos comenzando por ahí. ¿Qué es la conciencia? Hice yo una definición así cortita, espero que te sirva. Pues esta capacidad de saber si lo que hice, lo que hago o lo que haré es bueno o es malo. Capacidad de saber si lo que hice, lo que hago o lo que haré es bueno o es malo. Digo, la conciencia puede tener muchas otras más connotaciones y definiciones, pero en cuanto a lo que el pasaje nos quiere decir a nosotros, es que tengamos esta capacidad, porque más bien tenemos la capacidad de saber lo que está bien, sea en el pasado, en el presente o en el futuro, que mantengamos esa conciencia limpia delante de Dios. En cuanto al pasado, sabemos que cuando venimos al Señor, dice que Él nos limpia nuestra conciencia de los pecados pasados. Porque si hay algo que puede atormentar a una persona cuando comprende que hay un Dios a quien ofende, es precisamente las cosas que hizo. Y algunos, ¿verdad? El peso en su conciencia es tan grande que dicen, no, yo creo que ni Dios me va a perdonar por esto que hice. Pero ya hemos hablado en otras ocasiones, y creo que será el tema mientras el mundo siga girando, que en Cristo Jesús hay perdón. Y que Él toma, dice la Escritura, nuestros pecados y los arroja a lo profundo del mar y nunca más se acuerda de ellos. Entonces, en ese sentido, nuestra conciencia queda limpia. Pero la conciencia sigue funcionando para las cosas que hago hoy o para las cosas que puedo hacer el día de mañana. Y en cuanto a eso, porque eso estamos hablando en este tercer punto como responsabilidad personal, expectativa de Dios para con nosotros es: he limpiado tu conciencia porque he perdonado tus pecados, pero ahora espero de ti que mantengas tu conciencia limpia de aquí en adelante. Que no tengas ese remordimiento dentro de ti. Digo, el arrepentimiento es otra cosa, sabemos que es otra cosa, pero que no tengas dentro de ti ese remordimiento de que estás conscientemente haciendo las cosas mal o de que conscientemente estás determinando hacer las cosas mal. Y en ese sentido, fíjate que la conciencia en el creyente adquiere como que otro nivel. ¿No te has dado cuenta? Porque antes, cuando no conocías al Señor, digo, todos hemos tenido conciencia siempre. Si tú estás aquí y no tienes una relación personal con el Señor, tu conciencia funciona, a pesar de que ni siquiera conozcas la instrucción. Dice Romanos capítulo 2, te dejo de tarea, Romanos capítulo 2, nos dejo de tarea a todos Romanos capítulo 2, donde dice el apóstol Pablo, indistintamente de que conozcas la ley de Dios o no, Dios te dotó con algo llamado conciencia.
para que sepas que lo que estás haciendo está mal. ¿Te acuerdas que te dejé hace 15 días te dejé así una, ¿cómo dicen ahí? Esta víbora chillando, ¿no? Un buscapié, ¿verdad? Que te dije, ¿qué es lo que hizo que José no se acostara con la mujer de Potifar si no había ninguna instrucción escrita? ¿Qué es lo que consideró él como voy a ofender a Dios si tomo una mujer ajena? No había ningún mandamiento que dijera no codiciarás la mujer de tu prójimo. Moisés le faltaban 400 años de nacer. La ley de Dios vendría todavía 400 años más adelante en el Sinaí, entonces no había ningún mandamiento. Y si no hay mandamiento, dice también el apóstol Pablo, donde no hay ley, no se inculpa de pecado. ¿No? La conciencia de José, elemento innato en el ser humano. Por eso te puse como ejemplo los niños chiquitos, ni siquiera les has dicho, hey, no hagas esto, pero tú preguntas, hey, ¿quién tiró esto? Y él dice, ¿quién sabe? ¿No? Y están así los plebitos, o sea, ya saben engañar, saben manipular. Conciencia, se sabe uno consciente. Ya eres adolescente, de 10 años, 8 en adelante, ya no se pasan esas cosas que dices, ay, pues es que no sabía, pobrecito angelito. No eduques así a tus hijos, por favor. Digo, hay como comercial. Es gratis. Somos conscientes de las cosas que hacemos bien y de las cosas que hacemos mal. Pero entonces venimos a Cristo y vuelvo ahora sí, regreso al punto. Esa conciencia como que adquiere otro nivel. Porque las cosas que antes hacía y sí, pues sabías que estaba mal, no está tan bien. Pero hoy, cualquiera de esas cosas hace que hasta pierdas el sueño. ¿O no? La conciencia se sensibiliza, porque ahora sí tienes, ¿verdad?, conocimiento de que lo que estás haciendo ofende a Dios ofende a tu prójimo. Y aquí dice, tienes que mantener limpia tu conciencia. Mantener limpia la conciencia, por lo tanto, significaría estar seguros de que estamos haciendo lo que debemos. No solamente que no debemos hacer algunas cosas, sino que también estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Te lo voy a poner en otras palabras, porque hace como 20 años leí un libro que quise después buscar, no sé cómo llegó a mis manos, y después quise encontrar ese libro y nunca apareció nada más, pero me llamó mucho la atención la forma en la que el autor hablaba de la conciencia y la ilustraba como con un satélite. Entonces, la conciencia es como si fuera un satélite, ¿no?, que te está mandando la señal. Que cuando algo estás haciendo mal, ¡pum!, de volada te manda la señal. Bueno, tal vez estaba de moda en ese momento los satélites, pero para mí un ejemplo, para mí, más práctico, es el tablero del auto. ¿Cuántos tienen un foquito encendido en el tablero? Levanten su mano conmigo. Ya somos varios. Bienvenidos al club. Yo tengo un foco ahí encendido porque a según del mecánico, hace 2 años que compré mi camioneta, es que dicen no sirven los catalizadores. Entonces le cambié sus catalizadores y el triste foco no se apagó. Y entonces alguien me dijo, no, es que ya una vez que los instalaste tienes que ir para que le apaguen la lucecita y ya. Cosa que he postergado 2 años, como todo buen hombre, ¿verdad? Pero cada vez que veo el foco ahí, porque ya me acostumbré al foco, el foco y yo somos uno mismo, o sea, enciendo la camioneta y digo, no me puede fallar el foquito. En el auto de mi esposa hay otro foquito también, pero ahí sí, pues es el foquito de las llantas y le inflamo las llantas y el foquito sigue, entonces yo ya pues doy por hecho que ese foquito, ¿verdad?, algo anda mal en el sensor. Pero el foco de mi auto es un foco para cualquier falla. Y entonces yo he supuesto por 2 años que ese foco está nada más esperando que se le resete para que ya no encienda. Pero a veces me pregunto, ¿y qué tal si el auto tiene otra falla y nada más hay un foco? Fíjate, en nuestra vida la conciencia es como el foco en el tablero. Y algunos de nosotros ya tenemos un arbolito de Navidad enfrente, porque tenemos tantos focos encendidos que ya no sabemos por cuál empezar. Te quiero hacer una pregunta hoy.
Esto es relevante y de verdad que cuando llegas acá a este punto, en este fragmento, te decía, empieza la turbulencia en el corazón. Porque si hoy estuviéramos delante de Dios y Dios nos dijera, te voy a juzgar, pero yo no voy a decir nada, dijera Dios, yo no voy a decir nada. Vamos a esperar que tu conciencia hable. Pregunto, ¿qué diría tu conciencia hoy? Vuelvo a mencionar, no solamente de las cosas que hagas mal, porque igual le dices, pues no, mi conciencia no me dice que esté haciendo algo mal. No, pero de las cosas que debes hacer y no haces, porque sabes que tanto es pecado una como la otra. No solamente hacer lo que no debemos tendría que encender nuestra conciencia, sino también el no hacer lo que tenemos que hacer. En cualquier cosa. Y no lo enfoco solamente a, es que Dios me ha pedido que vaya y que me vaya de misionero al otro lado del mundo. No. Ponlo más practiquito, más cerquita de ti, en el día a día. Esas cosas que tu conciencia dice, hey, haz esto, o no hagas aquello, como sea. ¿Sabes qué? Los focos se acumulan. Y nos acostumbramos al tablero encendido. Nos acostumbramos a, ya sé que tengo que hacer eso, luego, mañana. O incluso descaradamente digamos, no, pues ahí, como yo, con el foquito del carro, ¿no? Pues ahí que esté, no me afecta. El auto arranca y funciona. Pues si funciona, y nos volvemos cristianos funcionales. Porque hacemos casi todo lo que un cristiano hace. Pero cuando vamos más adentro, de hecho la plática de la semana pasada en cuanto a la fe, al examen de la fe, digo, vamos más adentro, siempre tenemos que ir más a fondo en nuestro corazón, porque si solamente estamos revisando las cosas superficiales de nuestra vida, pues la mayoría pudiéramos pasar con una palomita. Judas pasó externamente con palomita todo el tiempo, pero internamente el hombre estaba perdido. ¿Cómo está tu conciencia delante de Dios hoy? Ahora, tener una conciencia que nos esté continuamente diciendo, hey, muévete, para adelante o para atrás. Para adelante es, haz lo que tienes que hacer, para atrás es, deja de hacer lo que estás haciendo. Cuando no hacemos eso, corremos un grave peligro. El resto del pasaje nos dice hacia dónde nos lleva una conciencia endurecida. Dice ahí el verso 19, la segunda parte. Algunas personas desobedecieron a propósito lo que les dictaba su conciencia y como resultado, su fe naufragó. En este punto de la historia, Pablo ya había sufrido el naufragio que se relata en Hechos capítulo 27. Si no conoces esa historia, no sabes de lo que te pierdes. Tienen que hacer una película de Hechos 27. Si hay aquí uno que en el futuro será cinematógrafo, ahí le encargamos, por favor, Hechos 27, hazlo película. Te va a encantar ese capítulo. Habla de un naufragio. Y Pablo en ese naufragio es, a la luz de esta porción, la conciencia. Representa la conciencia. La nave representa tu vida y el capitán de la nave representa tu alma, tu mente, tu persona. Y Pablo, como buena conciencia, no naveguemos. Cuando ignoras la conciencia, la fe naufraga. Tal vez, y digo tal vez porque el pasaje no lo dice, tal vez Pablo tiene en mente esto. Y la advertencia para Timoteo, para este joven que apenas está comenzando, es: Timoteo, así como te pido que mantengas tu fe, tienes también que mantener tu conciencia limpia. Haz caso de tu conciencia. Haz caso de tu conciencia. A veces es difícil distinguir entre la conciencia y la voz del Espíritu en nuestras vidas. Eso tal vez sería tema para otra ocasión.
Pero sea como sea que sea el Espíritu a través de tu conciencia o el precepto a través de tu conciencia, finalmente el canal a través del cual llega esa voz a tu interior es la conciencia. Y creo que el pasaje en ese sentido es muy claro. Y entonces Pablo le dice a este joven Timoteo: mira, Timoteo, te voy a dar como ejemplo a Himeneo y a Alejandro, dos personajes que se citan en el verso 20. Naufragaron en cuanto a la fe. Si tú lees Hechos 27, te vas a dar cuenta de que el naufragio representa pérdida. Cuando comenzaron a naufragar, comenzaron a tirar las provisiones. Finalmente terminó la nave destruida. La pérdida fue una pérdida total. ¿Hacia dónde nos puede llevar una conciencia adormecida, ignorada? O, como dice el capítulo 5 también aquí de Primera de Timoteo, conciencia cauterizada. La conciencia cauterizada o quemada, es la expresión griega quemada, es: ¿qué pasa cuando te abres la carne? Duele. Y si le pones, como dice la canción, limón a la herida, duele más. Y mientras esté abierta, esa herida seguirá doliendo. Algo así es la función que la conciencia tiene en el espíritu de una persona. Cualquier cosa que hacemos mal es como limón a la herida. De inmediato brincamos. Pero ¿qué pasa cuando la herida se cauteriza? Ponle limón. ¿Qué sientes? Absolutamente nada. Cuando cauterizas tu conciencia, es decir, cuando te acostumbras a ignorarla, cuando convives con ella ignorándola, el resultado es fatal. Ahora veamos las cosas hacia atrás. Una conciencia que no está limpia, a la que no estás habituado a responder, te lleva a naufragar en la fe, que fue el punto 2. Si naufragas en la fe, entonces será imposible que puedas seguir la instrucción. Dice entonces el verso último, verso 20. Dice: Himeneo y Alejandro, dice, son dos ejemplos. Yo los expulsé y se los entregué a Satanás para que aprendieran a no blasfemar contra Dios. No vamos a hablar de Himeneo y de Alejandro, pues finalmente vete a saber quién era. Se vuelve a mencionar a Himeneo en la segunda carta a Timoteo, pero ahora se menciona a Himeneo y a Fileto, es decir, este Himeneo en las dos cartas parece que es persistente. No sabemos si Alejandro es, ¿verdad?, un primero o segundo nombre de Himeneo en la segunda carta, en fin, pero Himeneo aparece en las dos cartas como alguien dice que está blasfemando, y no quiere decir esto que está vociferando contra Dios, sino que en el contexto de las dos cartas es alguien que se desvió de la fe y desvirtúa por lo tanto la verdad. Naufragó en su fe, ahora anda perdido, navegando como sople el viento en cuanto a su fe. No es alguien que se arraigó en la verdad de Dios. Ese es el peligro que corremos cualquiera de nosotros si no comenzamos a hacer caso a la conciencia. Por eso dice ahí el verso 19: pues algunas personas, dice, desobedecieron a propósito lo que les dictaba su conciencia. ¿Qué te está diciendo hoy tu conciencia? ¿O ya aprendiste a silenciarla? Creo que no podemos irnos hoy, de verdad, si no hacemos con esto que hagamos. Digo, hay tres áreas de expectativa de expectativa y de responsabilidad nuestra hacia con Dios. Pero empecemos aquí, ¿qué te parece? Empecemos aquí. ¿Qué te dice tu conciencia en tu estado actual? Y sabes que no podemos darnos el lujo de seguirla apagando, porque el riesgo puede ser muy alto. Ya pasó la tormenta, abrocha tus cinturones, ahora sí, porque vamos a aterrizar. Inclina tu rostro. Señor, te damos muchas gracias esta mañana por tu palabra, porque una vez más nos alumbra, Señor,